la misma situación de los domingos anteriores con distinto ejemplo. Jesús está reunido con los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, aquellos que tenían dentro del pueblo la misión de enseñar la ley y de alguna manera o crear nuevas leyes o ejecutar de distinta forma lo que enseñaban. Eran los referentes religiosos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Ya con ellos venimos de varios encuentros. El domingo pasado, el de los viñadores, ¿no? La parábola de los viñadores homicidas. En la parábola de los viñadores homicidas, Jesús les dice, bueno, el reino les será quitado a ustedes y les será dado a otro pueblo. Esta parábola tiene exactamente la misma temática, nada más que en vez de hablar de la viña, habla del banquete. Y entonces Jesús trae figuras muy conocidas para el israelita, figuras del Antiguo Testamento. Por supuesto, la figura del rey, el rey es Dios, eso no se discute. La figura del hijo del rey, el Salmo 2, es un salmo muy rezado por el pueblo de Israel, donde se habla del hijo del rey, que se espera como el Mesías, que no es David, eso en el Evangelio de Juan, Jesús lo explica, que David no es ese hijo del rey. Y las bodas. La boda es una figura muy importante porque eran las fiestas más importantes en la sociedad de Israel. Duraban hasta que se terminaba el vino. Por eso la desesperación de los novios en la boda de Caná. Era una fiesta enorme, era un banquete que duraba muchos días y además estaba invitado prácticamente todo el pueblo. Tenías que estar muy peleado con alguien para no invitarlo. En general, cada vez que había una boda en el pueblo se hacía un festejo muy grande. Y lo último de este evangelio, el final es tomado de otra parábola. Se encontró otro texto y lo pusieron acá, pero en realidad no corresponde a esta parábola, porque si vos salís a invitar a la gente a los caminos, gente que no sabía nada de la fiesta, ¿por qué lo vas a condenar porque no vino vestido de fiesta? Es otra parábola. Pero vamos a detenernos en esta. Isaías dice, el reino de Dios es como un banquete. Hermosa figura. Los padres de la iglesia dicen, bueno, vamos a leer a Isaías después de Jesús, vamos a hacer una lectura de Isaías y vamos a entender que Dios nos invita al banquete de su reino, el más difícil de entender y el más difícil de vivir, al banquete eucarístico, el más fácil de entender y el más fácil de vivir, y al banquete de la vida eterna, que es un deseo, es un anhelo, y que de alguna manera tenemos que vivir para poder llegar, pero vivamos como vivamos, siempre será un regalo y un don de Dios. El banquete del reino, dice Isaías, es maravilloso. En ese banquete se va a terminar el sufrimiento, se va a terminar la muerte para siempre, en ese banquete se va a comer la mejor comida, se van a beber los mejores vinos. El banquete del reino es la aceptación que yo hago del reinado de Dios. ¿Y por qué lo compara con un banquete? Porque realmente cuando uno vive en la presencia de Dios, no solamente cuando uno lo busca a Dios, sino cuando uno lo acepta a Dios en su vida, entonces se da una relación de mucha paz, de mucha alegría, de mucho encuentro con Él, de mucho encuentro con los demás. El reinado de Dios es eso. El reinado de Dios no es ni una irrupción violenta de Dios en la historia de la humanidad, ni hombres que viven mirando al cielo y sin hacer nada. El reinado de Dios es aceptar a Dios en mi corazón, y entonces a partir de esa presencia de Dios yo voy viviendo de una manera determinada. Elijo que Dios reine, porque hay un montón de reinados que se me ofrecen, no solamente Dios. Los hombres y distintas realidades humanas, el poder, la riqueza, el placer, me ofrecen reinar. Entonces yo tengo que, o a veces me elijo a mí mismo. Digo, bueno, mi ego es tan grande, mi autoestima es tan alta que me elijo a mí mismo como rey de mi vida.
Y la otra es elegir el reino de Dios. Si yo elijo el reino de Dios, dice Isaías, mi vida se me vuelve un banquete. Mi vida se me vuelve toda una celebración de vida. Eso es lo que quiere decir, ¿eh? No pensemos en el banquete como la fiesta puntualmente, ¿no? Ahora, Jesús, en el Evangelio, dice, supera por supuesto, ¿no?, a Isaías. Entonces dice, esto es una invitación que tenemos todos los hombres, pero hubo algunos que fueron invitados especialmente, le dice a los ancianos y a los sumos sacerdotes de Israel, ustedes, ¿no? Ustedes fueron invitados especialmente. Cuando había un banquete en Israel, este detalle me olvidé, había 3 invitaciones. Una muy remota, avisándole, mirá, prepárate porque tal día hacemos el banquete. Una a un mes y la otra 2 o 3 días antes, por si se olvidaban. Esto es lo que dice Jesús en el Evangelio. Aquellos que fueron invitados dijeron que no. Y dijeron que no, ¿por qué? Y porque uno se tenía que ir a una cosa, el otro a la otra, el otro a la otra, y otros agarraron a los sirvientes que habían ido a invitar y los mataron. Esto es lo que pasó con los profetas. Por eso, dice, el rey mandó incendiar sus ciudades. Cuando los romanos incendian la ciudad de Jerusalén, los cristianos dicen, esto es la venganza de Dios, del rey de la parábola, por la matanza de los profetas. Entonces, le dicen que no. En definitiva, los invitados primeros le dicen que no. ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra clave de la respuesta? Su. Cada uno fue a su asunto. Cada uno se ocupó de su cosa. Porque el reino de Dios no es un reinado particular sobre cada uno. El reino de Dios es un reinado sobre el mundo. Hay una palabra esencial en el reino que es la palabra comunidad. El reino está ofrecido a todos, por lo tanto, todo lo que a mí me despierte de sentimiento de fraternidad y de comunidad es parte del reino de Dios. Toda tendencia egoísta e individualista me aleja del reino de Dios. Si yo le digo que sí a Dios, me comprometo en un programa de vida que incluye también a los demás. Ahora, si no, le digo que no. Yo creo que no son pocos los cristianos que aceptan la invitación al banquete de la Eucaristía, pero no al banquete del reino. Es mucho más difícil el banquete del reino. El banquete del reino es un compromiso con Dios todos los días y un compromiso con el prójimo todos los días. Entonces no quieren venir porque van a su cuestión, a su cosa. Hoy vivimos en una sociedad donde esta respuesta no solamente es buena, sino también justificada. Cada uno es libre y cada uno puede decidir si acepta o no la invitación, te dicen hoy. Por lo tanto, está bien que digan que no y que se vaya cada uno a lo suyo. El tema, que es lo que advierte tantas veces Jesús en el Evangelio, es que cuando vos sos el centro de tu vida y te centrás solamente en vos y en tus cosas, terminás dando vueltas alrededor tuyo y no creces, y no sos feliz, y no sacás lo mejor de vos para compartir con los demás. El individualismo es una enfermedad gravísima en el corazón del hombre. Por eso los sistemas dominantes en el mundo lo proponen. Lo proponen como forma de debilitarlo al hombre, como forma de someterlo más fácil al hombre, en vez de este proyecto del reino de Dios que nos invita al compartir, que nos invita a la fraternidad, que nos invita a tener en cuenta al otro. Entonces el rey dice, bueno, está bien, pero yo no voy a suspender el banquete porque estos no vengan. Vayan a los cruces de los caminos y traigan a todos los que encuentren. En los cruces de los caminos estaban los pobres, los extranjeros, estos, aquellos, buenos y malos, dice el rey, no importa. Acá no es una cuestión moral, es una cuestión vital. Yo quiero hacer un banquete, yo quiero que los hombres sientan mi reinado, yo quiero que los hombres sientan mi amor, yo quiero que los hombres sientan mi presencia. El que no quiere, listo. Pero vayan a buscar a los cruces de los caminos, donde está la gente perdida, donde está la gente desorientada, y tráiganlos a ellos. Yo quiero que se sienten a la mesa del reino y a la mesa de Jesús. A la mesa de Jesús. Porque en esa mesa, en esa presencia de Dios, en ese amor de Dios,
podemos encontrar todas las respuestas y todo lo que necesitamos para vivir. Esto es muy fuerte, porque a veces nos parece que el único banquete es este, y entonces evaluamos la realidad según la cantidad de gente que viene a misa y la que no viene. Y pareciera que Dios, cuando viene poca gente, fracasa, y Dios, cuando viene mucha gente, triunfa, ¿no? Hoy en las comuniones estaba llena el templo, ahora somos algunos menos. La misa es la misa, el banquete es el banquete, la comida es la misma, la palabra es la misma. Dios ni triunfa ni fracasa, Dios propone, pero la propuesta no se cierra sobre un templo, sobre una mesa. La propuesta es todos los días, toda la vida. Porque yo por ahí no puedo venir todos los días a la mesa de Jesús, pero sí lo puedo recibir a Jesús en mi mesa todos los días, en mi casa, en mi trabajo, en la calle. Yo puedo andar con Jesús siempre. Yo puedo encontrar excusas para no venir acá, pero no tengo excusas para no tenerlo a Jesús todos los días conmigo, ¿no? Y en el encuentro con los demás. Por eso le dice Pablo a los filipenses: yo sé vivir en la abundancia y en la pobreza, dice Pablo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo todo en Dios. Entonces, mi vida no es mejor o peor porque tenga o no tenga. Si hoy uno va y le dice a la gente así, como es, de sorpresa, así de sopetón, va y le dice: che, la vida es un banquete, y te tenés que agachar porque con todos los problemas y dificultades que hay. ¿Qué quiere decir que la vida es un banquete? Y para nosotros la vida es un banquete porque creemos y porque nos sabemos amados por Dios. Entonces tenemos un motivo de alegría que ni la abundancia ni la miseria nos lo quita. Ahora, eso no quiere decir que uno no tenga las preocupaciones, ocupaciones y compromisos de todos los días para vivir dignamente y, si es posible, ayudar también a los demás a vivir de esa manera. Todo eso es fuerza de Dios, todo eso es gracia de Dios, todo eso lo podemos encontrar y conseguir en la medida en que vivimos cerquita de Él. En un ratito vamos a volver a decir: felices los invitados a la cena del Señor, no solamente a la misa. Felices los invitados a vivir en la presencia de Dios, felices los invitados a la misa, felices los invitados al banquete eterno, porque según el libro del Apocalipsis, también la vida eterna es el banquete de las bodas del Cordero, el banquete de Jesús enamorado y amando a la humanidad eternamente, no solamente en este tiempo. Pidámosle entonces al Señor en este día que nos conceda esa gracia de sentir que la invitación no se reduce a la misa, que la invitación no se reduce solamente a la mesa de la Eucaristía, sino hacer de todos los días una mesa, una vida de encuentro con el Señor, para que Él nos pueda brindar el alimento de su gracia, el alimento de su paz, que tanto lo necesitamos para poder vivir, para poder alcanzar la felicidad que nosotros deseamos y que Dios desea para nosotros. Vamos a rezar el credo. Creo en Dios.